Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy estaremos tratando el tema la música en la alabanza. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Como siempre, nuestro hermano Carlos Ávila con nosotros. Así es, un tema muy interesante que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, los que están allá en su casa y los que nos escuchan por YouTube. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Así es, y queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en el Español número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y los días domingos a partir de las 9 de la mañana iniciamos con nuestro culto de escuela bíblica y luego entonces nuestro culto de acción de gracias a Dios. También los días martes con verdades bíblicas, los jueves a partir de las 7 de la noche tenemos culto de exaltación y gloria al Señor. También los días sábados los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde es dirigido por los jóvenes pero para toda la iglesia. Recordándole también que nosotros, usted este programa puede sintonizarlo nuevamente a las 5 de la tarde por Isma Visión en 54 UHF y para eso en la cablera Aster para toda la región este y a través de Blue Telecom en el 74 Punta Cana y Bávaro. Así que ya ustedes saben y también por nuestro canal de Mundo Cristiano IDP. Ustedes pueden sintonizarnos también por allí y también a través de Radio Ben 105.5 para todo el país y el mundo. Así que ya ustedes saben, como emisora matriz. Entonces nosotros inmediatamente ya entrando al tema que nos ocupa para el día de hoy, la música en la alabanza. Ese es el tema, la música en la alabanza. Y a veces como con nosotros ese tema y vean acá, pero ¿y cómo es este asunto? La música en la alabanza. ¿Cómo es eso? Bueno, así tenemos que hacer... Definir, ¿verdad? Sí, cierto. Y claro. Dice aquí que la alabanza a Dios, porque es específico, claro, es un término social, vamos a decir, del vocabulario humano, pero específicamente en el tema de Dios es una parte integral de la liturgia donde reconocemos la grandeza de Dios. Así es, y lo hacemos a través de, vamos a decir... Palabras, música, palmadas. Exactamente. Vamos a decir términos de agradecimiento. Acciones que se externalizan. Exactamente. Es decir, sentimientos que tenemos hacia Dios, que queremos decir, lo externalizamos de alguna forma. Cierto. El resultado del conocimiento de Dios, eso es lo que es la alabanza. Ese resultado de tú conocer y lo que Él hizo, ese plan de salvación, redención, tú conocerlo. Entonces, entonces esa expresión que tú haces, esa alabanza a Dios. Entonces, la música, que es el vehículo que se ha estado usando en los últimos años. Y Carlos, tenemos que irnos, porque tú sabes que durante todo el mes es con relación a una iglesia reformada, siempre reformándose, y tú sabes que una de las reformas de Martín fue la música en la alabanza, en la congregación, porque en la iglesia, nosotros venimos, ejemplo, en la Edad Media, del siglo VIII, por allí, cantaban lo que son el cántico gregoriano, ¿verdad? Que fue el propulsor de la liturgia, de la música en la liturgia de la iglesia de Roma, ese sacerdote o papa, el papa Gregorio I, que más tarde fue conocido como San Gregorio Magno. Este papa fue el gran propulsor de la música en la Edad Media, en la liturgia de la iglesia. Él hacía todo esto, pero era un cántico monódico compuesto por una sola melodía. Era un poco monótono, al unísono, como algo muy triste, no muy... Entonces luego viene Martín con la Reforma Protestante y ahí donde entran algunas modificaciones, ya que Martín Lutero era músico, él tocaba el laúd, esa que parece como una guitarra. Tú que eres como músico. de tres, creo que. Sí, tú que eres músico. Ese era el que cantaba Lutero, tocaba, perdón, y también la flauta. Lutero tocaba el laúd. No es así que se llama, laúd. Sí. ¿Ustedes lo conocen? Ese es como un... Yo sé que usaban en la iglesia católica medieval. Exactamente. Ese era uno de los instrumentos. Exacto. Y entonces, y la flauta.
y la flauta. Esos eran que él tocaba. Y también él cantaba y era compositor. Entonces, todo este tipo entonces, ayudaron a Martín a hacer cambio en la liturgia, en la música, en la liturgia, en la congregacional. Porque inclusive era en latín, que no era manejado por el... Sí, que no había manera de que una persona podría alabar a Dios. Y sí podría, con sonidos. O sea, no entendía. Pero no entendía, no podía seguirle el ritmo, vamos a decir, o las palabras que estaba usando, que es parte importante del canto congregacional, porque todos decimos lo mismo. Es decir, todos tenemos, alguien escribe toda una prosa de manera adecuada, bíblicamente escrita, para que juntos todos proclamemos esas cosas, esas verdades de esas letras. De hecho, la idea de Martín era en los textos, especialmente, ejemplo, el texto, el Salmo 46, que es donde, basado en el Salmo 46, Castillo Fuerte, Salmo 46, y en la otra interpretación bien famosa de Martín Lutero, profundo, de lo profundo clamé a ti, basada en el Salmo 130. Es la idea de Martín, era que en el idioma vernáculo, que ellos pudieran entender, llevar la palabra y hacer un esfuerzo en la enseñanza bíblica, Carlos. Eso era la idea, de Martín Lutero, y obviamente logró, porque compuso inclusive, y él junto a otros músicos, crearon lo que es un himnario para cantar congregacionalmente. Congregacional. Porque hay veces que quieres decirle cosas a Dios, pero no encuentras las palabras. Entonces, eso es lo que ayuda. Entonces, el propósito entonces de la música como herramienta, y vamos a definir música, es un cliché, pero es así, que es el bien combinar los sonidos con el tiempo. Es decir, que es una estructura, que es una expresión de la mente humana para desarrollar esas ondas que se generan por los sonidos. Ciertamente. Entonces, aquí en el Salmo 50:23, que dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Entonces, cuando ya unificamos estas dos palabras, que una es alabanza y otra es música, tenemos que entonces definir, porque la alabanza tiene un propósito. Así es. Y la música es una herramienta. Así es. Ahora, la música tiene como son frecuencias que inciden en nuestro cerebro. E incluso uno de los países que más investiga sobre eso es Australia, porque tiene la central de neurociencia allá. Que por estímulo sonoro se ayuda de manera cognitiva al niño a aprender. La música genera muchas cosas. Genera emociones, motiva, y tiene también, vamos a decir, influenciar. Solamente el ritmo, no estoy hablando de que tenga letras, es decir, cada frecuencia, la velocidad, la forma, la altura de esa frecuencia, de esa onda, causa un comportamiento en el ser humano. Ahora, ¿dónde entra el tema de nosotros hoy? Es cómo nosotros, el propósito de la música, por qué utilizamos la música y cuándo está bien y cuándo está mal. Porque existe una forma bien y una forma incorrecta. El propósito de la alabanza es exaltar a Dios. No manipular a las personas, no lograr que hagan cosas, sino es exaltar a Dios. Y ese ritmo o esa melodía que se compone debe ir acorde con mi propósito. Con el propósito. Tú decías ahorita, Arturo, y me encantó ese, que hasta me reí. Yo no le voy a dar una noticia a una persona, yo soy doctor y una persona tiene una enfermedad catastrófica, yo no se la voy a decir cantando, con un reggaetón o con una balada. Es decir, tengo que poner, si pudiera ponerle música, que mira, la película saben cómo ambiental, tengo que poner una música lenta, con violines, que genere tristeza. Porque la noticia que voy a dar es de tristeza. Así es. Entonces, ¿quieres haber dicho que no voy a usar una música eufórica? Eso mismo yo entiendo que pasa con la alabanza de Dios. Es decir, cómo nosotros estamos trayendo todo tipo de ritmo, todo tipo de composiciones, cuando no van acorde con el mensaje que yo quiero darle a Dios. Con lo que se propone, con que es alabanza al Señor. Exactamente. Porque entonces va a distorsionar. Y tú decías que lo dije fuera del aire, que es como cuando una persona le dijeron que estaba ya para fallecer, para morir. Sí, le dijeron, mira, él está para morir, él no lo sabe, trata de ver cómo tú le transmites la información.
la noticia y él se la transmite de esta manera. Oye, con que agonizando, ¿eh? O sea, el contenido que te da... Es el mismo, es la letra, es la Biblia. Pero la forma que tú se lo está dando... que lo estoy haciendo, ¿será eso no es correcto? Adecuado. Entonces, ahí donde está el detalle, que es lo que estamos buscando. Entonces, hoy día, Carlos, estamos hablando de que como Martín Lutero, pero entonces lo que se ha ido es al otro extremo del asunto, porque Martín Lutero logró, ¿verdad?, que esa música, esos cánticos gregorianos y demás que se cantaban en la Edad Media, que Martín te Lutero inspira a cantarle a Dios. No, lo gregoriano es como muy, esos asuntos, insípido. Es como célebre, aburrido, pero para ese momento te motivaba. Y era como, no, porque no lo entendía nadie, porque era en latín, y el idioma académico e intelectual. Entonces, la persona que era nula su adoración. No podía unirse a la alabanza. No podía unirse a la adoración. De hecho, la adoración era hecha por los sacerdotes, ni siquiera era por la congregación. Entonces, no lo entendía, no había una adoración congregacional en sí. Entonces, Martín Lutero lo que hace es que esa reforma y ayuda, ¿verdad?, en ese sentido. Pero ¿qué sucede? Que se ha ido al extremo, al otro extremo del asunto, porque la música no puede ser tiene que tener el equilibrio de que no opaque el mensaje de la palabra de Dios, sino que haga brillar aún más el mensaje. Si lo opaca, entonces no está haciendo el trabajo. Está compitiendo con el propósito de esa alabanza. De esa alabanza. Entonces, ahí es donde está, que hoy día lo que ha estado aconteciendo, ¿qué es lo que está pasando hoy día con... Que me voy más a las emociones, motivo más otras áreas de, vamos a decir, que incido, que el cuerpo... ¿Qué tan poderosa puede ser la música, Carlos, para manipular al individuo? Mira, si cierto tipo de música llega en el momento en que una persona se siente deprimido, puede costarle la vida. Ok. Porque la música tiene una característica, es que entra directo al cerebro, es al subconsciente. O sea, no pasa por el intelecto. Claro, hay frecuencias, hay frecuencias que sí se van descifrando, pero llega un momento que eso entra ya directo y te manipula sin tú ni siquiera darte cuenta. Imagínate, ponte una película, Arturo, y ponle mute la televisión, a ver si va a influir o vas a entender igual lo que estás mirando. Sin la música, sin el ruido, sin el sonido, sin todos esos efectos, tú ni siquiera logras analizar qué está pasando, pero la música te puede dar miedo, te puede emocionar, te puede hacer sentir triste y también te puede hacer sentir alegre. Okay. Entonces, si todas estas características a la hora de yo adorar a Dios o alabar a Dios, el propósito es darle gratificación a Dios, reconocer su nombre, exaltar su nombre y que yo entonces entre otro tipo de cosas que lo que hace es lucirse más que lo que yo quiero decir, entonces ya no es música. Ok, entonces... Esas canciones que tienen todas esas introducciones, esas cosas que lo último es cantar, cuando lo único que mencionan son 2 palabras y todo lo otro es música. Es una especie de mantra que solamente se repiten algunas, ¿verdad?, estrofas cortas y con el ritmo. Eso sí, que yo no estoy ensaltando a Dios nada. Okay. Eso es porque tú estás siendo, vamos a decir, manipulado con lo que estás escuchando. Entonces, si a eso le agrega el nivel de decibeles que se introducen en muchas congregaciones que rondan 100, 150, que no está, médicamente no es correcto. Sí, según los médicos no es correcto, y entonces eso también incidiría en que puede poner a la persona inclusive a estar inclusive llorando, porque de hecho... llorar, la música genera esas emociones. Sí, en una ocasión una persona escuchando en la selva, en una jungla, escuchando unas mujeres alabando, o sea, cantando, estaban cantando y con el ritmo que lo hacían tan perfectamente, tan bonito, que la persona comenzó a llorar, pero ella no entendía lo que estaba, pero con los ritmos que la puso a llorar, pero ella no sabía lo que estaba cantando las mujeres, y dice ella,
¿qué es lo que canta? Que es tan hermoso. Y dice, ya lo que están cantando, que tengan cuidado con tomar el agua que le puede dar diarrea. O sea, pero la música fue... La música iba totalmente distorsionada de la letra. De lo que estaba, pero fíjate a dónde llevó a esa persona. Así es. Mira, del cine, de las películas que más ha logrado emociones en las personas, que dura casi 3 horas, es la del Titanic. Y esa canción se hizo incluso más famosa que la película. Porque es que en el momento más difícil de la escena, cuando está pasando esos problemas, esa canción, la melodía, la entonación, lo que dice y la música, el sonido, te hace llorar. Sí, estás mirando lo que está pasando, pero imagínate que tuviera una canción de un ritmo rápido. ¿Crees que llorarías? Tú mirando personas muriendo y la música tum, turum, pum, 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 no va acorde. Entonces, en el caso de nosotros, Hebreos 13, 15, 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, que es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre, y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvide, porque tales sacrificios le agrada a Dios. El propósito de nuestra alabanza. O sea, Dios se agrada de nuestra alabanza. Se agrada de nuestra alabanza. No es nosotros brillar, no es el artitaje. Es importante. El sentir. Tú sabes que yo siempre que no sentí. Sí. O sea, que yo voy al culto como a sentir. Que soy yo que tengo que sentir cuando es Dios el que debe de mirar mi alabanza. Eso ahí, es una de las cosas, de las preguntas que yo siempre... Yo quiero alabar a Dios y yo quiero decirle, incluso yo debo de sentirme antes de alabar. Es que la alabanza es el resultado de yo sentirme bien. Un cántico de gozo y de júbilo es porque ya yo me siento bien con Dios. Es decir, no es la música que me puede llevar, aunque sí puede servir de móvil. Pero tú sabes una de las cosas que tú me diste ese testimonio, y es que muchas congregaciones han relegado el mensaje de la palabra a un segundo plano y han tomado lo que es la alabanza y de esta manera con alto nivel de volumen. Y hay algo como contraproducente porque mientras menos yo conozco de Dios, menos yo alabo. Y mientras más palabras complicadas cantes, es más fácil tararearlas y más fácil que el cerebro comience a repetirlas de manera... y la Biblia dice incluso que eso es vana palabrería. Así es. Así que eso no es bíblico. Entonces, ¿qué pasa con eso? También quiero decir, Arturo, que la música es creada por Dios, toda la música es creada por Dios, es indiscutible, y que también cada ritmo tiene lo que estamos diciendo, que cada ritmo tiene su trabajo y su función, así es, y que influye en nuestro cerebro. Entonces, lo otro también es que hay música, tú me dirías, Carlos, pero ¿qué pasa con la música clásica? Bueno, la música clásica es para tú disfrutarla, para disfrutar, es decir, el propósito de esa música, aunque el que la escribe y todo, y si la hizo con querer agradar a Dios, porque todo lo que hacemos es para agradar a Dios, pero el móvil de eso es el disfrute. Pero nunca un culto, nunca una congregación. El propósito es yo ir a disfrutar y sentirme bien. El propósito de un culto es yo ir a consumir palabra de Dios. Y entonces todos esos ritmos que han sido introducidos en la que adoración, interfieren entonces con el mensaje. O sea, en un reggaetón tú no pudieras estar alabando a Dios. No creo que con un reggaetón se podría. Porque no te está, no. Porque es que el momento en que yo estoy, yo no es de alabanza, es de movimiento. Ok. Entonces yo, si voy a hacer un cumpleaños en mi casa, quisiera poner una canción de reggaetón. Ok. Porque en el momento yo lo que quiero es que las personas se sientan y se comen su pastel. Pero contento. Tú sabes que la música tiene, y también hay ritmos que tienen, es el sentido asociativo. Ah, también. Eso que es hay poderoso. Una música... bachata bien picada con la guitarra te lleva inmediatamente Anthony Santos. Te lleva, sí, allá amargue también. Por todos lados. Y también incluso la música, el heavy metal, tú escuchas esa música y eso se escucha demoníaco. Aunque no le pongan letra ni nada, eso se escucha terrorífico. Exactamente. Entonces imagínate tú cantando... Adorando a Dios a través de una música es complejo, ¿verdad? No creo que sea correcto. Porque las personas creen que la música es únicamente sonido y no saben que eso interfiere con el comportamiento. Es decir, la música sola, y por eso hay personas que cantan canciones en inglés y ni saben lo que dice, pero se sienten bien, es porque el sonido es agradable. El cerebro decodifica esos sonidos y es placentero. Ahora, dependiendo de qué ritmo es, entonces te puede beneficiar o también hacerte mal. Entonces, en ese sentido, Ávila, lo que estamos viendo hoy día, que se está en la alabanza, se está introduciendo un sinnúmero, se están exportando un sinnúmero de metodología a los fines de lograr que las personas
alaben. O sea, manipularla. Sí. Eso es manipulación. Y en la manipulación está el pecado y entendemos nosotros que no debe de haber esa competencia, como decíamos, porque el principal objetivo... Es el equilibrio, el problema el principal objetivo es promover la alabanza al Señor, que es un vehículo para alabar, para glorificar al Señor, para conocer su mensaje, lo que hizo Cristo en la cruz, ejemplo del Calvario por mí, su plan de redención. No puedo meter nada que vaya a interferir con ese mensaje. Con ese mensaje. O que distorsione o lente, o vamos a decir que ralentice ese mensaje. Porque hay cosas que van a interferir para que no llegue claro ese mensaje. O que mande un mensaje totalmente errado y distorsionado de lo que es los atributos de Dios. Alguien me dijo una vez que yo le decía, mira, ahí existen muchas formas de predicar, existen formas de música incluso que se utilizan para llevar ese mensaje. Pero esa persona me dijo y me dejó pensando, que me dijo, Carlos, pero si el propósito es que las personas se entiendan, que las personas escuchen lo que quieres decir, ¿por qué tienes que hablarlo tan rápido cuando el cerebro ni siquiera puede darse cuenta de lo que estás diciendo? Me dejó pensando, es decir, y todas las músicas son de Dios, pero me dijo, pero si el propósito es predicar, ¿por qué la música tiene que ser tan rápida? Porque yo ni siquiera entiendo lo que dicen. Entonces ese no es el propósito. No sé si me está entendiendo. Entonces, si el propósito es predicar, ¿por qué entonces la herramienta que estás utilizando lo que hace es distorsionar el mensaje o dejarlo a un segundo plano? Y le das preferencia ya al gusto de la audiencia que va a recibir. Que eso es lo que se está haciendo hoy día, que es el problema que estamos teniendo, y por eso la iglesia debe tomar y hacer entender, y el contenido de esas verdad, interpretaciones que inclusive están suministrando enseñanzas totalmente falsas, erradas, que no son ni siquiera bíblicas, que son inclusive antibíblicas y todo demás. Y todo esto debemos de tener cuenta en ese asunto, ese aspecto de lo que es la música, porque la música tiene algo, como diríamos ahorita, que es que va directamente al aparato emocional del individuo, no pide permiso, y un sinnúmero de cosas, y por eso es tan poderosa. Y de hecho, me dicen que Adolfo Hitler utilizó mucho la música y los componentes de la época para, vamos a decir, promover terror en su verdad, en su gobierno. Y lo hace y todo eso. Entonces, todo este tipo de cosas y lo que estamos mirando y cómo debemos contrarrestar esto, Ávila, que está cada día más en nuestro medio, que la gente ya si no siente, porque eso es algo adictivo, no sentía a Dios, porque entienden que es el propósito, que no es de ellos decirle a Dio lo grande que es, sino es ellos sentirse bien. Exactamente, es como tú sentiste enamorado de Cristi. O sea, ¿me entiendes la idea? Como yo no me siento enamorado sino que el resultado debe de ser de la expresión que tú le das a tu esposa, y yo a mi esposa, a mi Wendy, es el resultado de estar enamorado. Entonces, vemos que muchas de nosotros ya, que yo no sentí, ¿verdad? Ese es que lo hemos enmarcado un sentimiento cuando yo debo de ir a la iglesia con el propósito de adorar al Señor. Cuando nosotros consumimos esto, creo que ahí es donde entra la parte. Vamos a mandarle la señal a los compositores de que no están consumiendo esto. ¿Para quién estás componiendo? ¿Para alabar a Dios o para decir cuál es el propósito tuyo? Mira, y esa es la recomendación de todo lo que hemos hablado, que podría ser muy complejo y decir, pero ¿y cuál es el punto? El punto es el siguiente, es que la música que estamos llevando a nuestros púlpitos está siendo distorsionada por herramientas, por sonidos, por frecuencias, por tipo de música que no va acorde con el mensaje que yo debo de darle a Dios. Eso es todo, es decir, que la música tiene cuerpo, tiene vida, tiene esencia, tiene propósito, y ese propósito debe de ir acorde con el mensaje que yo llevo. Entonces, no es verdad que si mi propósito es alabar a Dios congregacionalmente, existen ritmos que no van acorde a esto. Que sí que me gustan, que sí que lo consumo, que sí que lo disfruto. Claro, también entendiendo que hay una libertad cristiana, que también debemos de tener la madurez para saber dónde está la línea, hasta dónde llegar. Porque ahora no es que vamos a poder hacer todo, sino hay una línea que como maduros debemos de saber interpretar y hacia dónde detenernos. Pero nuestros púlpitos es algo que debe ser únicamente para predicar y alabar al Señor. Así es. Ese es el propósito principal de todo. Así es. O sea que la adoración, la alabanza a Dios debe dejar de ser de antropocéntrica, pensando en el hombre, y debe de ser teocéntrica. Que yo brinque y me siente bien, ¿no? Sí. Debe de ser teocéntrica. Primero Dios y luego
para el deleite de nosotros. Así que, bueno, ha sido el mensaje para el día de hoy, el programa. Para su amigo hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.